Mis amados, buenas noches para todos. Un saludo muy cordial en el nombre del Señor. Y los saludo con un versículo bíblico que dice: sálvanos, oh Dios, con tu misericordia y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios su presencia en medio de nosotros también para que podamos recibir la bendita palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Delante de ti hoy estamos con ese deseo ferviente en nuestro corazón de suplicarte, Señor, porque tu amor, tu poder, tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Señor, enséñanos a depender en ti. Enséñanos a saber que tú estás en medio de nosotros y nos ayudas. Señor, en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, cada día nos enseñe conforme tú lo sabes hacer. Y gracias porque creemos en las promesas y en tu palabra. Bendito eres hoy y siempre. Amén. Y amén. El tema de hoy: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Vamos a leer dos textos importantes sobre este mensaje. En Números 13, versículo del 17 al 33, vamos a leer algunos apartes donde dice que Moisés fue a reconocer la tierra de Canaán y les dijo a quienes estaban con él que subieran al Neguev, al monte. También dice la palabra del Señor en el versículo 18, la palabra dice también así: y observa la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Como es la tierra habitada, si es buena o mala, y como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros
a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén, que Dios bendiga su palabra. También en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. De aquí traje para el tema de en esta noche, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabía usted que cuando hicimos la lectura anterior y esta lectura, donde dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor? Porque detrás de estos pasajes existe un temor. En todas las generaciones ha habido temores que se han vuelto luego conductas y que muchas veces hay que enfrentarlos. Por ejemplo, en Génesis 3, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor, porque estos temores nos llevan, repito, a que enfrentemos situaciones que nos pueden favorecer o no. Dice la palabra que mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuáles son las causas del por qué nos escondemos? ¿Cuáles son las causas del por qué a veces preferimos salir corriendo? ¿O cuáles son las causas que en el pasado nos exprimieron, hablo como adulto, y que hoy hacen mella y que para el futuro también algunos terminan destruidos totalmente? ¿Sabe usted que en la vida hay traumas, hay inseguridades, hay imágenes desvirtuadas, hay perturbación, hay angustia, hay emociones que le pasa lo que le pasa a una estufa allí en la cocina donde tienen sus fogones y tiene tres maneras o casi cuatro: una bajo, otra medio, otra alta, y hay otro que lo apaga. Y querramos o no aceptarlo, todos en nuestras emociones hemos sufrido de alguna manera temores. Temores, repito, que vienen no solamente por los traumas o por las inseguridades, sino también muchas veces por ver cosas que son imposibles de derrotar. Vemos la historia que leímos anteriormente, donde se llegó a un punto de querer explorar lo que iba a ser el hábitat del pueblo de Israel, y se encontraron algunos que dicen que hablaron mal, se sintieron menos, se sintieron que no podían avanzar más, se sintieron que podían perder la vida y cayeron en un estado de inseguridad. Sin embargo, vemos que fue una conducta que luego ellos fueron reprobados. En el caso de Adán y Eva, también sabemos que ellos se escondieron de Dios por causa del pecado. Y por eso hoy también es importante revisar en nuestras vidas que hay cosas que nos han alcanzado, hay cosas que han tocado nuestras vidas. Y tengo algunos apuntes, 4 cosas que resaltar hoy, y una de ellas, que el temor en nosotros es una cualidad innata que no se va a ir, la tenemos ahí, es algo que se instaló en nosotros, y que ese temor muchas veces nos lleva a saber distinguir una situación, bien sea externa o una situación interna, depende en la situación que se viva. Hay situaciones que en nuestro país vivimos, de diferentes situaciones, donde
a veces la adversidad, el descuido, cobra sus intereses. Por ejemplo, recuerdo de una experiencia de un hogar cristiano que quiso ayudar a una persona que porque era habitante de calle, y este señor ganó en confianza y con el tiempo desafortunadamente abusó de uno de los hijos de esta pareja. Y desafortunadamente todo en las emociones y afectos trajo una situación tan terrible, no solamente de miedo, sino de angustia y de una incapacidad de cómo manejar eso, porque muchas veces nosotros tenemos cualidades innatas, cualidades que Dios nos dio. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos dio unas cualidades muy importantes, entre ellas nuestro temperamento. Todos tenemos un temperamento. También Dios nos dio a nosotros un carácter, una manera de enriquecerlo, una manera de fortalecerlo, de hacerlo fuerte, como también nos dio unos talentos. Y en esas áreas que Dios nos regaló, es posible que se deterioren muchas veces, repito. ¿Por qué? Porque no hay protección. Nosotros como seres humanos, e incluso en las etapas que Dios nos permite pasar, bebés, niños, jóvenes, adultos, hay etapas donde estamos muchas veces en estados de inseguridad y desafortunadamente, aunque estemos viviendo ese momento, en nuestro cuerpo se encienden las alarmas, pero no son aquellas como de avisar algo, sino que desafortunadamente se extiende al resto del cuerpo y hace que nuestra conciencia caiga en un aspecto de un nivel de conocimiento, donde este nivel nos lleva a considerar qué está pasando con nuestra vida. Hoy en día se escriben canciones, se dicen algunos términos respecto a que si un bebé nació en una cuna de madera o de palo y otra persona nació en una cuna de oro, es decir, gozando de beneficios, mientras que el otro no. Sin embargo, repito, en el cuerpo no hay esas alarmas que uno pueda gritar: peligro, peligro, me van a abusar, peligro, peligro, me tienen descuidado, peligro, peligro, estoy en desprotección, peligro. No hay eso. Un bebé, un niño, una niña, cuando empiezan a haber acciones en ellos de desprotección, ellos comienzan a guardar en su corazón y en su mente y en su conciencia algo que se va expandiendo y se va quedando ahí. Por eso en el punto número 2, porque el primero, recuerde, tenemos una cualidad innata acerca del temor, es una cualidad innata. Y también hay temor, hay un temor destructivo. Cuando una persona no tiene identidad, y no lo digo porque los padres se hayan equivocado en traer un hijo o una hija al mundo. Desafortunadamente hoy en día se ha cambiado ese carácter y entonces se dice que en esas libertades que hoy se tienen, que tanto el hombre y la mujer pueden escoger realmente qué es lo que quieren ser. Pero si Dios nos dio un sello, una impronta, entonces tenemos una identidad. Pero sucede que en nuestra formación hay cosas que se van construyendo, que se van formando. Entre ellas, lo que es un temor destructivo. Les compartí que a esta pareja que sufrió esta desgracia queriendo ayudar, este hijo también comenzó a crecer bajo un temor destructivo. ¿Por qué? Porque primero no entendía qué fue lo que había pasado en su vida. Porque le es difícil saber que quién no estuvo allí para ayudarlo. Y entonces empiezan a ver imágenes de recuerdos del temor en la mente.
Y entonces por eso comienzan a darse recuerdos de cosas desagradables y ocultos. Y solamente estoy tocando un área de una situación, pero qué decir de otros temores cuando una persona le tiene miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a los insectos. Hay personas que le tienen miedo al rechazo. Hay personas que le tienen miedo al fracaso. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. He caminado por diferentes lugares y hay personas que tienen miedo de pasar por cerca de una funeraria. ¿Por qué? Porque hay algo que les asusta. Hay personas que tienen miedo a las enfermedades. Hay personas que de pronto en sus mismos temores destructivos, de pronto comienzan a decir, ¿de qué murió mi abuela? ¿De qué murió mi mamá? Y de eso yo también voy a morir. Le tienen miedo a las enfermedades. Hay personas que también en su momento tienen miedo a ser abandonados. Se sienten solos, hay un vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque quizás en el tiempo pasado hubo momentos de abandono. Se dice que en una experiencia también de una familia que tenía muchos recursos, fueron a pasear y al salir a este paseo eran más o menos 12 personas de la misma familia, hijos, papá, mamá, y hubo un accidente y en este accidente prácticamente murieron papá y mamá y solamente quedó un hijo, murieron 9 hijos y él quedó solo. Y sin embargo a él le quedó una riqueza donde él comenzó incluso a ser envidiado por los demás, por su fortuna, pero él comenzó a caer en un temor destructivo. ¿Cuál fue? Empezó a tenerle miedo a la muerte. La cuestión es que al tiempo que empezó a llevar sus días, sus años, él comenzó a tener que este temor de la muerte comenzó a avasallarlo y entonces él comenzó a derrochar y literalmente terminó arruinado, todavía teniendo miedo a la muerte. Ahora, como punto número 3, ¿cuáles deben ser nuestras reacciones al temor? Algunos han tomado reacciones y huyen. Hay una actitud de que cuando una persona ha caído en el ámbito de la drogadicción, de una adicción, del vicio, cuando empieza a ellos marcarles esta situación, repito, como es el flagelo de las drogas, luego ellos comienzan a pensar, si me voy para tal lugar. Algunos, por ejemplo, que tienen problemas aquí en Bogotá acerca de las drogas, dicen, si yo me voy a vivir a Cartagena, voy a dejar el vicio. Y se van a Cartagena y no pasó nada. ¿Cómo se le llama eso? Hay algunos de pronto están en Cartagena y después de que se dieron cuenta digo, no, yo necesito es irme para un lugar más frío, de pronto terminan en Nariño, de pronto se van para el Amazonas, y es que el problema de huir más bien es evadir una responsabilidad, y encontramos que aunque quieran huir, pero el problema está es en la mente. Por eso el Salmo 55, y eso que esta persona es creyente, quien lo escribió, Salmo 55, versículo 4 al versículo 6, dice la palabra, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Fíjense lo que el salmista está diciendo. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Y el versículo 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Aquí es donde podemos ver hasta dónde una reacción frente al temor. Repito, algunos prefieren evadirlo, algunos
prefieren sentir que ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en este salmo nos está hablando de una realidad, de cuando nos invaden nuestros temores, cuando nos invaden los momentos de decir, no sé qué voy a hacer, qué está pasando con mi vida. Pues aquí no olvidemos esto, siempre los temores estarán en medio de nosotros y por lo regular tocan a nuestra mente, y aunque pensemos que a veces las situaciones de un problema que haya, que se puede arreglar en X lugar, en X ciudad, en X casa, en X calle, no es el punto es que es en nuestra mente, y de aquí de la mente no podemos escapar. Hay personas que sí escapan, por ejemplo, se esconden detrás del alcohol. Hay personas que se escapan de pronto pensando que si están en el hogar muy apretados de pronto de una responsabilidad a nivel de sus padres, quieren tener una libertad y entonces deciden independizarse y quieren vivir como ellos quieren. Sin embargo, si hay algo que no podemos ignorar, que sí hay reacciones frente al temor, pero también hay temores que vienen y hay terrores que nos alcanzan cuando nosotros nos encontramos en pecado. Es decir, pensemos, ¿qué será la vida de una persona cuando le ha quitado la vida a otra persona? ¿Qué será la vida de una persona cuando sabe que ha herido con un puñal a otra persona y que no solamente ha sido una vez, sino en diferentes ocasiones? ¿Y qué está pasando con la vida de esta persona? Pues desafortunadamente está en el fango del pecado, y podemos ver Génesis 3, versículos 9 y 10, donde la palabra del Señor dice acerca de este miedo, porque dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán? Entonces el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y este miedo es por el pecado. Algo pasó con Adán y Eva. Algo se perdió en ellos. La brújula de comunión, la brújula de la relación con Dios había perdido un efecto importantísimo, y algo se fue de ellos y cortó literalmente la relación y la comunión con el Padre. Ahora, ¿qué es lo que quita el temor? En Números 14, del versículo 1 al 10, dice la bendita palabra del Señor así. Números 14, versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, dice la palabra. Entonces toda la multitud
habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Fíjese que en medio de decisiones hay reacciones frente al temor. Hay algunos que, literalmente lo digo, después de haber recorrido todo el desierto y les faltan pocos metros, deciden devolverse porque de pronto no van a llegar. Es una locura. Y en este caso, nosotros también podemos pensar, ¿cuáles son las cosas que nos impiden reaccionar frente al temor? Pero a ver, aquí vemos dos cuadros. Uno, quienes reaccionaron fueron la mayoría. Hoy en día hay un contexto de que si se dice en mayoría algo, entonces ya se aprueba. Hemos dicho siempre que la peor mentira es cuando se habla una verdad a medias. La peor mentira es cuando se habla una verdad a medias. En este caso podemos ver que lo que quita el temor no es lo que hemos avanzado frente a una situación, sino ver que es que contra nosotros mismos nos queremos dañar, nos queremos caer otra vez en incapacidades, en complejos de sentirnos menos, en una tensión tan fuerte sobre no ver lo que Dios está haciendo. En este caso, en la última cita que leímos, pareciera que a veces fuera más importante el caer en un colectivismo y no en una disciplina, en caer en un complejo de inferioridad, en caer en un complejo de decir no podemos, en sentirnos incapaces y alterar las cosas. Después de haber hecho todo lo que había pasado, en su mayoría querían devolverse, y eso se llama una incapacidad y una tensión que se creó, donde la misma palabra dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Recuerde el tema de hoy, en el amor no hay temor. Número 4, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencer el temor? ¿Sabía usted que todos y todas tenemos enemigos de la fe? Pero no son de manera externas, sino son internas. Y una de ellas se llama la duda y la otra se llama la incredulidad. Si hay algo que tenemos que entender es que Dios es el autor de virtudes poderosas, entre ellas de el autor y consumador de la fe. Pero el diablo también es el autor de la muerte, de el matar, robar y destruir. O sea, él también es el artista y él también es el artista del miedo. En nuestra vida espiritual y en nuestra vida como tal, el miedo nunca va a desaparecer de nosotros. Siempre vamos a tener temor por algo. Siempre habrán algunos temores. No siempre desaparecerán todos los temores. No. Por eso el Señor dice en su palabra en Josué, capítulo 1, versículo 6 al 8, que se debía esforzar y se debería ser valiente. La fe tiene que ir acompañada por también algunos momentos nuestros de saber cómo avanzar. Por eso dice Josué 1 al 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igualmente en Deuteronomio 31, versículo 6 al 8, la palabra del Señor también dice lo siguiente. Deuteronomio 31, versículo 6 al 8 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Miren, es tan importante saber que hay momentos en nuestra vida que nadie nos puede ayudar frente a nuestro ánimo. Hay personas que literalmente se desgonzan, pierden todo tipo de aspiraciones y ahí quedan. Desafortunadamente, algunos terminan con malas decisiones. Y por eso el Señor dice a través de su palabra: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará, dice la palabra. El versículo 7 dice también así: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. El versículo 8 también dice la palabra: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En estos textos que hemos leído, como les dije, algunos temores no desaparecerán, pero cuando nosotros decidimos en verdad avanzar, sabiendo que Dios está con nosotros, Él nos dará la capacidad de avanzar, porque no nos va a dejar estar solos. Ahí estará el Señor y Él nos habla acerca de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía. Es muy importante que para poder vencer la duda y la incredulidad tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. Por algo, primera de Juan 4:18, también dice la bendita palabra así. Primera de Juan 4:18 dice así, acerca de lo que es el temor, dice: en el amor no hay temor. Escuche bien eso: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay cualidades negativas que en un momento dado se pueden crecer tan fuertemente que hace que ese esfuerzo y esa valentía se puedan sencillamente volverse incapaces. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos quizás desafortunadamente perdido el terreno y nos dejamos avasallar por lo que es el temor. Recordemos en Job 3:25, donde él mismo expresó algo que estaba en su corazón. Es como si a futuro supiéramos que va a pasar algo, y se piensa y se piensa y se piensa, y cuando se dio, y uno dice: eso era lo que estaba pensando. Job 3:25 dice la palabra del Señor: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí está este temor, donde ¿qué pasó? Trajo un castigo y sobrevino. ¿Y por qué sobrevino? Porque empezó la duda,
a avasallar el corazón. En Mateo 14, del versículo 22 al 31, también dice la palabra del Señor así. Mateo 14, versículo 22 al 31 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Prácticamente aquí era el amanecer. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces fíjese que a nosotros siempre también la duda, la incredulidad constantemente nos va a visitar. Pero, ¿cómo vencerla? ¿Cómo vencer el temor? Se vence cuando tenemos un Dios poderoso, pero Él nos dice que hay una tarea: ser valientes y esforzados. Les he dado unos textos donde son muy importantes, claves, para que nosotros tengamos muy en cuenta esta palabra, como por ejemplo Salmo 34, versículo 9, dice también la palabra del Señor así. Salmo 34, versículo 9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquí viene algo importante, haciendo una conclusión frente al mensaje, y es el temor que Dios aprueba. El temor que Dios aprueba. El temor que Dios aprueba es aquel cuando dice: temed a Jehová. Y el temer a Jehová es respetarlo, cual hijos respetan a los padres. Hoy suena muy chistoso decir que hay que respetar a los padres. Sí, hay que respetarlos, así les parezca chistoso a los jóvenes, así les parezca que ellos ya han madurado, así les parezca que ya tengan una vivencia también de adultos, así les parezca lo que les parezca, o así no tengan hijos, porque algunos de pronto no tienen hijos, o quizás tienen hijos, pero ni siquiera son responsables sobre ellos porque les falta el temor a Jehová. Y el temor que Dios aprueba está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que es donde nos habla acerca del respeto a nuestro Dios. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el temor que Dios aprueba. Ese es el temor donde nos invita, en este solo versículo, nos está diciendo dos cosas muy importantes. Dice respeto, y el respeto que incluye, dice, para que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, se llama obediencia. Si decimos: sí, yo amo a mi papá, pero si no le obedezco, ¿eso es amarle? Y sirvas a Jehová. Servir, estamos hablando de al servicio de unos valores, de unos principios. Los hijos hoy en día también tienen que revisar esa doctrina a las cuales ellos están recibiendo. Cuando a veces yo nombro la universidad o nombro el estudio, no estoy diciendo que no apruebo eso, no, al contrario, es una manera de capacitación. Pero el punto es: ¿por qué cambiar
un concepto de sus tareas profesionales a una actitud distinta en cuanto al respeto para con los padres. ¿Sabe cuándo ofendemos a Dios? Cuando le desobedecemos. ¿Sabe cuándo un padre se frustra con sus hijos? Cuando ellos desobedecen. ¿Sabe cuándo una mamá se siente frustrada por sus hijos? Cuando los hijos no hacen lo que corresponde. Cuando los hijos caen como en una especie de imagen desvirtuada en cosas que para uno es normal que se avance en ello, pero en un contexto totalmente distinto cuando ellos aprueban cosas que no son, en cosas irreales o que para ellos son reales, pero en el fondo no lo son. ¿Por qué? Porque caen también en espejismos y prefieren y respetar a los padres, prefieren irse a vivir como ellos quieren, porque hay algunos que dicen, no, pues independencia grita libertad, y de pronto esa libertad es vivir en un término y concepto totalmente distinto a los que los padres como modelo han dejado. Se sienten acorralados por valores, por principios, y prefieren asumir lo que hoy en día se ofrece en la libertad del mundo, de la libertad secular, es decir, cada uno hace lo que quiere, tiene una libertad a hacer lo que se quiere. Sin embargo, cuando yo le tengo temor a Dios, amo su palabra, ando en sus valores, le sirvo a Jehová, y servirle al Señor cuando lo hacemos de corazón, ahí viene algo que se llama confianza y seguridad en Dios, que es lo que necesitamos. En Proverbios 14, del versículo 26 y versículo 27, dice también la palabra así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Entonces fíjese, una confianza, confiar en Dios. Dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuál es la herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Si no es aquella que hemos aprendido a través de los años, de saber de que Dios es el único que ofrece vida eterna. Versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos, ¿de qué? De la muerte. ¿Qué nos aparta de Dios? Sí, el pecado. ¿Qué nos aparta de Dios? Cuando le ofendemos. ¿Qué nos aparta de los padres? Cuando muchas veces queremos hacer lo que querramos nosotros y nos vamos por otro sendero, nos vamos por otro camino. En Proverbios 8, versículo 13, dice también la bendita palabra del Señor. Proverbios 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces fíjese que hay que tomar una determinación. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que Dios aborrece. Dios aborrece el mal, Dios aborrece la soberbia, Dios aborrece la arrogancia, Dios aborrece aquellas bocas y aquellos corazones y mentes que hablan de una forma que es totalmente desconocida. Por eso el temor a Dios es sabiduría. Job 28:28 lo dijo así, y luego vamos a leer Proverbios 1:7. Job 28:28 dice la palabra, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Entonces, si queremos en verdad ser conocedores de ese temor de nuestro Dios, y que aunque yo les dije que algunos temores no desaparecen, pero siempre habrá en Dios una fuerte confianza. ¿Cuál es? Tener temor del Señor, respeto y también recibir de Él su sabiduría, porque es la única que nos dará inteligencia y nos va a apartar del mal. En Proverbios 1:7, es el último versículo que vamos a leer, dice la bendita palabra. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recordemos algo, y es la sabiduría de Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, es algo que va yendo de manera progresiva.
tal cual como lo hemos aprendido con nuestros hijos, que hay etapas donde se pasan momentos adversos, donde los hijos literalmente se encaran frente a la autoridad de los padres. Igual nos viene a ocurrir con nuestro Padre Celestial, pero cuando decido de manera responsable respetar a Dios, entonces comienza a haber un trabajo progresivo de Dios en nuestras vidas, porque Dios dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Significa que Él también ha incluido en nuestra vida eso eterno, eso poderoso, y es recomendable que como creyentes nosotros permitamos, como le dije al principio, dejar resplandecer el rostro de Dios sobre nuestra vida, para que en el momento que necesitemos todos los días esa ayuda de Dios, entonces no caigamos en vergüenza, no caigamos de pronto en un silencio sepulcral, sino que avancemos frente a una realidad espiritual. No caer en una soberbia, no caer en un menosprecio, sino saber esperar en Dios, saber mostrarnos que somos los hijos de Él, que no tenemos que escondernos de Dios, que no tenemos que irnos, quizás como algunos deciden irse y no saber de nadie, no saber de los padres, no saber de nada, e irse. Me voy y hago aparte en mi vida y todo se acabó. No, querramos o no aceptarlo, siempre la misericordia de Dios está con nosotros, ella nos quiere ayudar, pero es importante que donde estemos sepamos rogar a Dios, amar a Dios y ser responsables frente a lo que Él nos dice, porque Él en su bendita palabra dice que debemos esforzarnos, que debemos esperar en Dios y que de esa forma recibiremos aliento en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra y pedimos también hoy que sea tu Santo Espíritu ministrando en la vida de cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdanos por favor frente a estos temores que muchas veces nos asaltan y quieren traer a nuestra vida desolación, angustia, desesperación. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos, Padre, que aun cuando llega la noche, porque cuando llega la noche, en verdad muchas cosas cambian, se hacen distintas, y sí, muchas veces vienen y nos asaltan ciertos temores, pero cuando sabemos que tú estás con nosotros, estamos tranquilos, porque tú estás ahí, porque tú nos ayudas, porque tú nos fortaleces, Señor. Y como dice tu palabra también, Señor, enséñanos a tener temor en ti, que antes de descansar podamos, como dijo el apóstol Pedro, dejar nuestras cargas delante de ti y descansar. Por eso en esta noche pedimos, Padre Celestial, que en nuestro sueño podamos descansar en ti, y aún en medio de nuestro descansar, tu Santo Espíritu ministre sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, de tal manera que al despertar tengamos ese ánimo, esa fortaleza en ti, y estar seguros, Señor, que hemos sido perdonados, que hemos sido renovados, que hemos escuchado tu voz y que estamos también, Dios mío, inundados por tu misericordia. Guárdanos, Padre, protégenos, tú eres nuestro refugio, y tu palabra también nos dice que cantemos a ti cánticos de liberación, porque tú eres nuestro libertador. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios me les bendiga, que sea Dios llenando su corazón, su hogar de paz y de regocijo. Muchas bendiciones.